Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este pequeño mensaje. Bienvenidos a un espacio más de Café con Raíces, café con aroma a Torá. Mi nombre es Josimar Tejeda Valverde, soy de Costa Rica, pura vida. Y bueno, en esta ocasión se me permite y se me da la bendición de poder compartir con ustedes la aliyá número 1 de la Parashá Bemidbar, que significa en el desierto. Esta Parashá va de el libro de Números, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 4, versículo 20. Y la aliyá como tal va de Números 1, verso 1 al verso 19. Y bueno, corresponde con el mandamiento de el Eterno a Moisés y Aarón de censar al pueblo de Israel. Entonces, para iniciar, vamos a tener una pequeña palabra de oración y luego vamos a leer la aliyá completa. Padre Celestial, Señor, en este momento te damos a ti, Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de estudiar tu instrucción, Señor. Tú eres bueno y fiel, Señor, y tan misericordioso, Padre, que en estos días nos revelas tu instrucción de amor. Te pido, Señor, que bendigas, Padre Celestial, a cada una de las personas que en algún momento van a escuchar este pequeño mensaje, Señor. Te pido, Padre, de todo corazón también, que las palabras que salgan de mi boca no sean palabras de hombre, no sean tradiciones ni sabiduría humana, Señor, sino que sea palabra viva que venga de lo alto, que venga del cielo, como ese maná que alimentó a Israel por mucho tiempo, Señor, y que los sustentó en el desierto. Así que gracias, Padre bueno. Te pedimos, Señor, que el Espíritu de Santidad esté con nosotros en este ratito y nos enseñe todo lo que desee enseñarnos. En el nombre poderoso de Yeshua, nuestro Señor, oramos. Nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bueno, en este ratito vamos a leer primeramente la aliyá completa y leo para ustedes. Números 1:1 al verso 19. Habló el Eterno Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur; de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai; de Judá, Naasón, hijo de Aminadab; de Isaacar, Natanael, hijo de Suar; de Zabulón, Eliab, hijo de Elón; de los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud; de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur; de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni; de Dan, Ayeser, hijo de Amisadai; de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán; de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel; de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Estos son los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba, como Yahweh, el Eterno, lo había mandado a Moisés. Los contó en el desierto de Sinaí. Bueno, esta parashá se llama Bemidbar y significa en el desierto. Y bueno, esta palabra Midbar, bueno, Bemidbar como tal es el bueno,
La palabra midbar como tal significa desierto. Es la preposición. Midbar significa desierto. Y la raíz de la palabra midbar es davar, que significa hablar. Entonces, también en Números 1:1 dice: habló Yahweh a Moisés en el desierto de Sinaí. Esta palabra habló, desde la etimología hebrea, significa davar, y davar es donde habla. Entonces podemos entender que este primer versículo de Números 1:1 dice: habló, entregó palabra el Eterno a Moisés en el desierto, es decir, donde él habla, en la tienda señalada. Recuerden que tienda de reunión, por ejemplo, reunión en el hebreo original significa moed, que es un lugar señalado o una cita señalada. Habló en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Diciendo, desde la etimología hebrea, significa y les anuncia o les ordena. Entonces, era el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es muy importante entender que ya Israel tenía un año de estar en el desierto, ¿verdad? Y hubieron acontecimientos muy puntuales de la travesía de Israel desde su rescate o liberación de la tierra de Egipto y hasta que el Eterno los instruye para realizar un censo del pueblo. Entonces, puntos importantes o acontecimientos importantes que Israel había pasado. Israel fue rescatado, fue liberado de Egipto. Israel fue bautizado también en el Mar Rojo. Sin saber, simbólicamente, Israel sepultó su antigua naturaleza de la esclavitud para nacer de nuevo como un pueblo libre conforme a la naturaleza y el carácter del Eterno. Posteriormente, cuando llegaron al desierto, el Eterno hizo un compromiso y promesa con Israel y les entregó la Torá. Dice en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho, eso haremos. Entonces, inmediatamente que sucede esto, que el pueblo se compromete, que el Eterno se compromete con Israel, se comprometen como en un pacto matrimonial. En realidad lo que el Eterno estaba haciendo era un compromiso matrimonial. Inmediatamente que pasa esto, Israel se corrompe y quebranta el pacto mediante la fundición de un becerro de oro. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 32. Posteriormente Moisés clama por misericordia al Eterno para que Israel no sea destruido. Luego el Eterno castigó a Israel por su pecado. El Eterno le indica a Israel que quiere habitar en medio de ellos, por lo cual les ordenó construir una tienda señalada o un lugar especial donde el Eterno iba a habitar, el Espíritu del Eterno iba a habitar ahí siempre y cuando ese lugar se mantuviera consagrado. Y finalmente el Eterno les enseña instrucciones de justicia al pueblo para que aprendan a vivir conforme a la naturaleza del Eterno y conforme a su carácter, es decir, conforme a la Torá. Todas estas instrucciones las podemos conocer, identificar en los libros de Éxodo y Levítico. Y bueno, posteriormente de la salida de Egipto, Israel es un pueblo físicamente libre, sin embargo, necesitan aprender justicia a través de las instrucciones del Eterno, para que realmente puedan vivir en libertad, no solamente físicamente hablando, sino espiritualmente hablando, lejos de su antiguo estilo de vida, que fue la esclavitud y la contaminación en la que estaban con costumbres y tradiciones egipcias. Ahora bien, ¿qué fue el desierto para Israel? Deuteronomio 8 del 11 al 20 nos lo describe muy bien.
Dice el Eterno a Moisés, o más bien Moisés dice al pueblo de Israel, palabra del Eterno: cuídate de no olvidarte del Eterno tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca, del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre hacerte bien. Mas si llegaras a olvidarte del Eterno tu Elohim, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que el Eterno destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Yahweh vuestro Elohim. Entonces, el desierto para Israel fue un camino peligroso, donde tuvieron hambre, donde tuvieron sed, donde tuvieron muchas necesidades, donde extrañaron las comodidades que tenían en Egipto a pesar de su condición de esclavitud, donde muchas veces se olvidaron del poder del Eterno, ese poder que los rescató con brazo fuerte de la esclavitud que tenían en Egipto. Ahora bien, para el creyente actual, el desierto es un proceso difícil también, el cual puede representar diferentes condiciones complejas. Por ejemplo, duelo, problemas matrimoniales, rebeldía de los hijos, adicciones propias o de un familiar, una enfermedad física propia de un familiar, una enfermedad emocional, entre otras. Sin embargo, y a pesar de todos los posibles tipos de desierto que el creyente puede atravesar, el desierto es un proceso espiritual de transformación, donde el Hijo de Dios es probado para convertirse en su mejor versión. En el desierto, el Eterno nos prepara para la conquista de la tierra prometida. En el desierto, el Eterno busca purificarnos y nos permite identificar todo aquello que nos está estorbando para poder crecer. El desierto es un sitio de soledad donde estás con el Eterno y donde Él nos quiere moldear y preparar para algo más grande. En el desierto, Israel recibió instrucciones de amor, porque el Eterno deseaba purificarlos de toda la inmundicia que traían, y donde Israel tuvo que pasar 40 años preparando su corazón para la conquista. Y el que no dispuso su corazón para creer al Eterno, no logró salir del desierto y pereció. Entonces, es en el desierto donde el Eterno nos quiere hablar, donde el Eterno se quiere acercar a nosotros con amor y darnos la palabra que ocupamos para purificar nuestras vidas, para quitarnos todas las inmundicias que podamos traer de campamentos externos, previo a conquistar la tierra y lo que el Eterno tiene para nosotros. El apóstol Pablo nos enseñó en sus cartas la importancia de la travesía de Israel por el desierto. Quiero enfatizar que esta aliyá es muy cortita y básicamente nos prepara para poder comprender toda la travesía que Israel tuvo en el desierto. Esta parashá es muy hermosa, no me voy a salir de Números 1, verso 1 al 19, pero sí quiero profundizar un poco en lo que significó el desierto para Israel, lo que significa para nosotros y cómo podemos aprender de todo esto. Y cómo el Eterno nos habla y cómo el Eterno nos trata también en el desierto. Dice Pablo en 1 Corintios 10:5: sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Aquí se estaba refiriendo a Israel. No todo el pueblo que salió de Egipto logró entrar a la tierra prometida, logró salir del desierto. Dice Pablo también en 1 Corintios 10:11 que los acontecimientos en el desierto sucedieron por una sola razón, y esas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando el Eterno nos habla en el desierto,
busca que desarrollemos paciencia. Etimológicamente, desde la perspectiva hebrea, la palabra paciencia significa aguante, perseverancia o resistencia. En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En este pasaje se nos enseña que la Torá fue escrita para enseñarnos paciencia, para enseñarnos aguante, según la palabra en el griego original, lo cual significa paciencia activa, es decir, resistencia alegre, constancia y perseverancia. Y la palabra aguante tiene su raíz en otra palabra griega, que significa padecer, perseverar, soportar, sostener o sufrir. En Santiago 1, del 3 al 6 y en Romanos 5, del 3 al 5 también se nos explica lo que produce la paciencia en el creyente que la pone en práctica. Santiago 1, del 3 al 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dice Romanos 5, del 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La prueba produce esperanza, es decir, después de la prueba siempre se debe de esperar algo bueno. El Eterno llevó a Israel al desierto para hablar a su corazón y para purificarlos de toda la inmundicia que traían de Egipto, al igual que con el creyente de hoy. El mundo representa Egipto, el pecado representa Egipto. Y si el Eterno nos lleva al desierto es porque nos ama tanto, nos ama demasiado, porque quiere limpiarnos de todo el adoctrinamiento, de todas las enseñanzas tergiversadas que tuvimos en otros campamentos religiosos. Nos quiere limpiar de sus costumbres y de todas esas tradiciones para que podamos aprender su justicia, que es la palabra viva y la palabra de verdad, la Torá. Dice en 1 Juan 2, del 15 al 17, que el Eterno nos enseña que no debemos de amar el mundo ni todas las cosas que hay. El Salmo 119:9 nos enseña a través del profeta David que es con la palabra del Eterno que podemos limpiar nuestro camino. Dice: ¿con qué limpiar al joven su camino? Con guardar su palabra, con observarla, con aprenderla, con ponerla en práctica. Entonces, puntos finales. Es en el desierto donde el Eterno transforma al creyente. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Disculpen. Más bien, dejen que el Eterno los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad del Eterno para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Disculpen un momento. Listo. Finalmente, es en el desierto donde el Eterno nos atrae con amor. El Eterno habló a la casa de Israel a través del profeta Oseas, en el capítulo 2 del libro de Oseas, exponiendo su infidelidad tras fornicar en innumerables ocasiones con otros dioses, mediante el adulterio espiritual. Y el Eterno, tras sentirse como un esposo frustrado, la dejó sola. Permitió que se fuera con sus amantes, permitió que se fuera exiliada, permitió que estuviera sola y que enfrentara las situaciones que pudiera sola. Israel en innumerables ocasiones practicó adulterio espiritual y bueno, el Eterno le dio la libertad para que siguiera practicando su iniquidad lejos de él. En el mismo capítulo, Oseas expone que Israel se iba a dar cuenta que estaba mejor con su esposo, mucho mejor con su esposo, es decir, con el Eterno, que con sus amantes. Y en ese momento, cuando dispusiera su corazón en arrepentimiento a su esposo, vean qué hermoso lo que profetiza Oseas. Perdón. Dice Oseas en el capítulo 2, de los versos 14 al 16: pero luego volveré a conquistarla. Esta palabra conquistarla, desde la etimología hebrea, significa que la va a volver
atraer, que la va a seducir, que le va a hablar al corazón. Entonces, dice nuevamente, pero luego volveré a conquistarla, la va a volver a traer, a seducirla, la llevaré al desierto y allí le hablaré eternamente, le hablaré tiernamente, con ternura. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará, como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto, es decir, cuando confió plenamente en el Eterno para poder ser liberada. Al llegar ese día, dice el Señor, dice el Eterno, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Vean qué hermoso. Del mismo modo que la casa de Israel de la época de Oseas, nosotros nos alejamos de las instrucciones del Eterno en algún momento, y el Eterno nos dio la libertad para que nosotros eligiéramos dónde queríamos estar. Fue el caso mío y de mi familia, que llegó un punto en el 2020 en el que ya no deseábamos estar en el sistema donde estábamos. Ya el sistema, digamos, nos tenía más bien sedientos de algo más grande. Necesitábamos estar en otro lado, no nos sentíamos a gusto, nos sentíamos incompletos. Y fue ahí cuando el Eterno nos lleva al desierto, nos lleva a un momento en el que no queríamos nada, pero el Eterno sabía que nuestro corazón lo anhelaba a Él. No queríamos más del sistema, pero sí lo anhelábamos a Él. Entonces nos lleva el Señor al desierto, nos habla al corazón, nos seduce, nos enamora y nos dice: regresen al pacto, regresen a mi palabra de verdad. ¿Para qué? Para que les vaya bien, para que se sientan bien, para que se sientan completos, para que vivan eternamente. Eso es lo que el Eterno deseaba para nosotros. El Eterno en su misericordia nos sacó de las doctrinas y tradiciones del mundo para hablarnos al corazón, para enamorarnos, para seducirnos en su justicia. Dice en 2 Crónicas 7:14: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. También dice en Jeremías 29:13 al 15: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Eterno. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Eterno, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Eso es lo que busca el Eterno, un corazón arrepentido, un corazón que lo anhele, así como Israel, la esposa infiel, así como el hijo pródigo. Un día dijeron: acá no estamos bien, acá estamos mal, estamos en lo más bajo, necesitamos regresar a la casa de nuestro padre, necesito regresar a donde mi esposo, donde estaba bien, donde lo tenía todo y no me había dado cuenta. Y entonces es en el desierto donde el Eterno nos disciplina, así como el Eterno le dijo a Moisés: haz un censo de Israel. Y después, más adelante en Números, les va a decir dónde ubicarlos con respecto al tabernáculo, cómo dirigirlos, cómo pueden estar ordenados incluso para la batalla en caso de ser necesario. Pero el Eterno lo que quería era marcar la cancha. Él quería organizar a Israel para llevarlos a la tierra prometida. Del mismo modo, el Eterno a nosotros nos disciplina, con disciplina que nos hace bien, con su instrucción de amor, esa que lleva al buen camino y que únicamente nos trae prosperidad, bendición y vida eterna. Finalmente, dice Deuteronomio 5:33: andad en todo el camino que el Eterno vuestro Elohim nos ha mandado, para que vivan y les vaya bien, y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. También dice en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y para terminar, ¿qué representó el desierto para Israel? Moisés
escribió lo siguiente en Deuteronomio 8, del 2 al 6. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el eterno Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Eterno tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Para mí fue un gusto, un privilegio compartir este pequeñito mensaje, esta aliyá número 1 del libro de Números, correspondiente con la parashá Bemidbar, en el desierto. Así que espero que haya sido de mucha bendición para ustedes y nos vemos en un próximo espacio de Café con Raíces, Café con Aroma a Torah. Pura vida y que Dios los bendiga.